Radio Cleu, tu punto de encuentro. Amigos, ya estamos de vuelta en su programa La Huella en el Tiempo, hoy con el tema la Guardia Nacional en su primera etapa, porque bueno, pues esperemos que no abarque tanto, pero sí dar pues sobre todo pues la mayor información de dónde viene este proyecto de Guardia Nacional. Y antes de irnos al corte, amigo, tú ya nos comentabas acerca de bueno, pues de cómo existen responsabilidades al tomar pues decisiones y sobre todo bueno pues en los altos mandatarios, en los secretarios, en los presidentes, en los senadores y ¿sabes qué, amigo? También no es el único caso, el caso aislado, porque también durante 71 años pues también el Partido Revolucionario Institucional bueno pues controló también de manera preponderante todos los ámbitos de la esfera política. Esta transición democrática que alteró estos pactos entre el Estado, el crimen organizado, durante más de 7 décadas de control político. Fíjate que aquí el PRI estableció pues una relación de control sobre estos grupos de crimen organizado. Y en especial, amigo, durante este pues trayecto, en este tiempo, bueno, sobre todo estos tratos con los cárteles de narcotraficantes, ¿no? Y permitiéndoles sobre todo operar dentro de ciertos parámetros durante este periodo que comentamos, 71 años. Y bueno, pues esto México lo experimentó con estos niveles de violencia que van desatados. Esta dinámica transformó cuando este Partido Acción Nacional ganó la presidencia en el año 2000, porque había una relación previa entre este crimen organizado y este gobierno que se redefinió bajo otros parámetros. Es que no es que no existiera ese tipo de relación, no es que no existiera esos tratos, sino bueno, pues ya dicen por ahí, tenían a sus capos preferidos, ¿no? Y tenían como también la consigna de permitir que ciertas organizaciones criminales fueran las que crecieran. Siempre han tenido pues este tipo de alianzas, amigo. Y aquí es en donde va perdiendo también esta figura del policía, es esta credibilidad, porque bueno, pues anteriormente la policía gozaba de cierto crédito. La policía pues cuando se le hablaba, teníamos como cierta cercanía, teníamos cierta confianza, y bajo estos esquemas, bajo estas decisiones, bueno, pues han permitido que nuestra policía se haya corrompido, porque pues han dejado pues esta arca abierta para que pues todo mundo pueda y delinca de manera diferente. Sí, bueno, desafortunadamente es una policía que no nos tocó conocer, porque sí había una policía de cercanía a la ciudadanía, no con las teorías de la proximidad social que hoy existen, pero sí de cercanía a la población. Hoy desafortunadamente eso no es así, aunque también no hay que descartar, como iremos viendo, que hay buenos policías, o sea, no todos son malos, eso es también una falsedad. Pero fíjate que cuando cae este régimen de priista, después de tantos años en la presidencia, con la llegada del amigo de todos los niños, porque así se anunció, ¿no? Soy el amigo de Fox, ¿verdad? Con toda esa altanería, sin propuestas, pues llegó a ocupar la presidencia y fíjate que lejos de que se estableciera un avance en el proceso democrático, se señala a través de diversos teóricos. Al final vamos a señalar cuáles son las obras o los artículos que queremos que chequen, porque en ellos se menciona un estudio más detallado, pero en lugar de que avanzara el proceso democrático con Vicente Fox y con Felipe Calderón, que fueron 12 años desastrosos del PAN, y que yo digo que fueron así como los 71, pero resumidos en 12. Entonces, fíjate que hubo un retroceso en el sistema democrático del país, porque según las estadísticas aumentó la corrupción y sobre todo aumentó la violencia, porque no fueron capaces de controlar a los grupos de organizaciones delictivas, del narcotráfico, por ejemplo, y bueno, pues también
hay otros factores que permiten explicar el crecimiento de la violencia. Definitivamente, lejos estuvo ese cambio visualizado por Fox que tanto presumió de sacar al PRI de los pinos, pero lo que no sacó fue la ineficacia en los gobiernos fallidos, ¿no? Eso no lo sacó, lo mantuvieron otros 12 años. Sí, aquí el control político que se ejercía sobre el crimen organizado sí se deterioró con este primer gobierno democrático que fue encabezado por Vicente Fox el año 2000 al 2006. Y en enero de 2001, fíjate que este capo de las drogas, Joaquín el Chapo Guzmán, escapó de prisión y en poco tiempo tuvo esa consigna de reorganizar este cártel de Sinaloa y no paró hasta convertirlo, amigo, en una poderosa organización de crimen organizado, pero de corte transnacional. En este sexenio de Fox, bueno, pues también surgieron estas nuevas organizaciones violentas a más no poder, como fueron los Zetas, como fueron la familia michoacana, y que además, amigo, de dedicarse a este tráfico de drogas, explotaban otras actividades, ¿no? Como es el secuestro, como es la extorsión, y como resultado de todo esto, de todo esto que antes hemos señalado, bueno, y derivado de esta lucha por el control de las plazas, las rutas del tráfico de drogas, la violencia, aumentó especialmente en estos años de gobierno foxista y continuó, bueno, pues con Calderón. Sí, y tristemente célebre Calderón, que muchos dicen que es el mejor presidente, yo creo que es como cuando sucede que ves un partido de fútbol y los narradores te dicen que está muy bueno el partido y tú te estás aburriendo, o al revés. El partido está muy bueno y los narradores, como le van al equipo contrario, dicen que está muy malo. Pero realmente necesitarías haber vivido en este país cuando Calderón asume la presidencia en el año 2006 y reconoce que se necesitaba hacer algo para prevenir una situación que saliera de control y que finalmente se le salió de control. Y entonces, así, con todas las letras y con toda la cara de papá enojado, yo todavía lo recuerdo, no sé si ustedes lo recuerden, tanto tu amigo como el licenciado Juan Carlos, pero salió con una cara de papá enojado ahí en la televisión, diciendo que iba a iniciar la guerra contra las drogas, la madre de todas las guerras contra las drogas, y además estaba apoyada por el presidente estadounidense George Bush, ¿no? Entonces, este presidente, junto con el expresidente de Colombia, Álvaro Uribe, promueven aquí en México lo que le llaman el Plan Colombia, algo que aparentemente funcionó en Colombia y que le hizo recuperar la seguridad que no tenían, pero que realmente fue un fracaso en el país, porque aunque tuvo algunas victorias parciales, pues la realidad es que el tráfico de drogas continuó igual que en Colombia, o sea, nada más que las rutas cambiaron hacia México. Y si antes en México, no sé si recuerdes que hubo un tiempo en que decían, se va a colombianizar México. Sí. ¿Sí? Y ahora en Argentina, decían recientemente, se va a mexicanizar Argentina. Uh-huh. Entonces, imagínate qué tanto ha crecido nuestro mal prestigio gracias a este señor Felipe Calderón, que inició todo esto, dando énfasis. Porque, ¿sabes? El delito que más afecta a los mexicanos, el que más afecta es el robo, en todas sus modalidades. Pero nunca ningún presidente ha iniciado la madre de todas las guerras contra el robo, ¿no? Y pues hemos visto aquí las consecuencias fatales, por ejemplo, en Puebla, desde que llegó Moreno Valle, se inició una ola de robos en el transporte público, en la calle, en fin. Una serie de situaciones que no han terminado de cuajar, ¿no? Ni con este plan Colombia que se trató de implementar. Claro, y esta guerra contra las drogas que fue puesta en marcha por el gobierno de Calderón fue sí una guerra fallida, así lo tenemos que tomar, amigo, porque hay que tomar en cuenta los resultados, ¿no? Porque fíjate que a pesar de que pues la cooperación entre México, entre Estados Unidos se fortaleció en este periodo, a través de un proyecto que se llamó Iniciativa Mérida,
la violencia se intensificó a más no poder durante este sexenio. Y fíjate que de acuerdo con diversas fuentes oficiales, el número de narcoejecuciones se mantuvo en ascenso entre 2007 y 2011. Entonces aquí es cuando los niveles de violencia alcanzaron su punto máximo, porque México, amigos, se ha transformado en un país extremadamente violento, peligroso, en donde pues los criminales, los capos de las drogas van a luchar siempre por el control de su territorio, por controlar estas rutas de tráfico de drogas hacia Estados Unidos. Fíjate que a pesar de esta alternancia en el poder en el año 2000, pues varios problemas ya existían también previamente, como la corrupción, que es algo que no hemos podido erradicar, la impunidad que se ha agravado incluso con el entorno democrático. Entonces son situaciones, son temas que aunque se han traído a la palestra, bueno, pues no se han obtenido ciertos resultados. ¿Por qué? Porque no se ha identificado cuál es el origen. Por eso es que es importante que cuando hablemos de un tema, bueno, pues tratemos de llegar a esa causa raíz, a ese origen, para tratar de entender cuál es el problema y, por supuesto, la solución. Sí, cuál es el contexto. Y bueno, Calderón militarizó la guerra contra el narcotráfico, eso es un hecho. Se dedicó a capturar a los grandes capos, algunos matarlos, sí. Aniquilarlos en el momento del operativo. Y obviamente se dieron cuenta que en la lista de nómina de las grandes organizaciones delictivas, pues estaban muchos policías, algunos otros políticos, mucho se habla del financiamiento de campañas, pero en fin, el presidente quería hacer saber que estaba ganando la guerra contra las drogas, y pues eso no era cierto. Vamos a ir a nuestra siguiente pausa, amigo. Sí, amigo, si me permites, y si no, vamos a comunicar nuestras redes sociales. En Facebook nos localiza como Radio Cleo, nuestra página cleo.edu.mx/radio. En Instagram nos encuentra como Cleo Universidad y en YouTube como Radio Cleo. 22 26 62 49 46, nuestra línea en cabina, un mensaje, una llamada, para que retroalimenten este programa en donde estamos marcando huella en el tiempo. Vamos a una pausa. Regresamos. Radio Cleo, tu punto de encuentro.